Hola niños, buenos días, ¿cómo están? En las últimas clases hemos estado viajando a través del tiempo para conocer los principales sucesos que ocurrieron en Colombia después de proclamar la independencia. Sin embargo, hoy, antes de continuar sobre los sucesos que ocurrieron tras la victoria de Mariano Ospina Pérez en la presidencia en 1946, vamos a hacer un resumen de cómo era la economía de nuestro país desde 1880 hasta esta época. En 1884 se presentó una gran crisis económica debido a que las exportaciones de quina disminuyeron en una gran cantidad. El añil y el tabaco eran otros productos que se exportaban muchísimo y que se vieron mermados porque ya no se estaban exportando. Anteriormente, Colombia se dedicaba principalmente al cultivo y al sector primario. Se cultivaban muchísimos productos y se vendían a nivel local, pero también se enviaban a otros países. El hecho de que algunos países dejaran de comprar y la competencia internacional hizo estragos en nuestro país, tanto que muchas familias se vieron quebradas. En esos momentos la crisis fue enorme. Ya existían los bancos, pero los bancos tenían muchísimo poder, demasiado. Ellos eran capaces inclusive de imprimir el dinero. Entonces, ¿qué pasó? El Estado, el gobierno nacional decidió intervenir y decirle a los banqueros, no. Nosotros de ahora en adelante vamos a imprimir los billetes y los vamos a regular a ustedes y ustedes tendrán ciertas habilidades. Con esto se logró tranquilizar un poco la economía. De aquí saltamos a 1929, un año negro para la economía. 1929 fue terrible económicamente, muchísimas empresas en todo el mundo quebraron y esto empezó en la bolsa de valores de Estados Unidos, donde de un momento a otro todas las acciones cayeron, todos los precios cayeron, todo cayó y decenas y decenas de empresas en todo el mundo empezaron a quebrar. Muchísimos empresarios inclusive se suicidaron, se quitaron la vida ante los peligros tan grandes que estaban enfrentando con esta quiebra. Es que era demasiado el dinero que estaban perdiendo, muchísimo. Y eso también repercutió en Colombia. Muchísimas empresas quebraron, tantas que la gente se sintió insegura de crear una empresa, por lo que decidió regresar al campo y volver a las raíces agricultoras. Sin embargo, tuvimos enfrentamientos porque muchos terratenientes, es decir, personas con mucho poder, se habían apoderado de muchísimas tierras, lo que hizo que no dejaran regresar a muchísimas personas al campo. Inclusive las zonas de los indígenas habían sido tomadas por esos terratenientes para los diferentes cultivos y así poder sobrevivir económicamente. Ahora hablemos de un producto insignia de nuestro país, el café. El café es uno de los productos que más exporta Colombia y es uno por el cual se le reconoce en el mundo entero. El café es delicioso y muchísimas personas lo acompañan en el desayuno. El café se empezó a sembrar en Colombia desde 1870 y desde este periodo empezó a exportarse y llevarse a muchísimos países en el mundo. Sin embargo, las guerras mundiales vieron mermadas las actividades económicas del café, tanto la primera como la segunda. En 1927 se fundó la Federación Nacional de Cafeteros, que buscaba unir a todos los que cultivaban café en Colombia para consolidar el sector y hacerlo gigante a nivel internacional. Esto funcionó muy bien hasta la Segunda Guerra Mundial, que desde 1939 hasta 1945 generó muchísimos problemas económicos porque no se podía exportar a los países europeos, ya que estos se gastaban todo el dinero en la guerra y no tenían dinero para comprar café. Después de la Segunda Guerra Mundial, las ventas aumentaron muchísimo y esto permitió el ingreso de grandes cantidades de dinero, tantas que la Federación Nacional de Cafeteros y el Estado invirtieron en vías que le permitieran llevar a los cafeteros desde sus zonas de cultivo hasta los puertos marítimos, es decir, donde se encuentran los barcos, para que llevaran las mercancías hacia el extranjero. Se construyeron muchísimas vías durante este periodo después de la Segunda Guerra Mundial.
Entre 1886 y 1957 también se crearon muchísimas empresas en el país. El sector secundario, es decir, el industrial, se vio favorecido y cada vez empezaron a construirse muchas más empresas que consolidaban la imagen internacional de Colombia. Bastantes personas empezaron a invertir, desde locales hasta quienes se encontraban en el extranjero. Y fue de esta forma que se construyeron empresas como Bavaria, Galletas Noel y la Compañía Nacional de Chocolates. Empresas que siguen hoy en día llevando a los diversos colombianos muchísimos productos. Bueno, niños, este ha sido un tema muy interesante. La historia de Colombia es muy interesante. De momento vamos a revisar nuestra guía de trabajo y realizar las actividades que aquí nos indican. Muy pronto analizaremos la historia colombiana después del gobierno de Mariano Ospina Pérez y se vienen sucesos muy importantes, así que debemos estar atentos. De momento me despido, continuaré explorando la historia de nuestro país y nos vemos en la próxima clase, niños. ¡Chao!